El Aleph. ¿Cansado de la rutina diaria? Reviva su espíritu aventurero, viaje y descubra con nosotros la cultura hebrea, su música, gastronomía, historia y filosofía. Todo con su pase de abordar a este programa. Haga su reservación con sus anfitriones, Enrique Schmelnick y desde luego Loren Michan, quienes lo recibirán con un caluroso shalom. El Aleph, con el prestigio Radio Red. Javerim, estimados amigos del Aleph, buenas noches. Soy Shoshana Turquía y en nombre de Enrique Schmelnick y Loren Michan les doy la más cordial bienvenida a su programa, El Aleph, la voz judía de la radio. Se acerca el principio del 2015. Cambiamos de año, de ciclo. ¿Y qué arrastramos con nosotros? Siempre tenemos nuestra lista de buenos propósitos, de buenos deseos para nosotros y para nuestra familia, nuestros seres queridos. ¿Qué necesitamos para lograrlo? ¿Qué herramientas estamos utilizando ahorita para alcanzar ese ser? Pues digamos un poquito más pulido, más fino de nosotros mismos. ¿Qué hábitos nos están impidiendo que lleguemos a nuestros objetivos? Esta noche en el Aleph hablaremos un poco de las adicciones y en especial nos enfocaremos en la ludopatía. Esta adicción al juego, al azar, a este juego que nos llena de adrenalina y nos hace buscar en una mesa o en una apuesta, pues un destino diferente. Le doy la más cordial bienvenida a Jacobo Kohab. Hola, buenas noches, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, Jacobo, ¿cómo te ha ido de vacaciones? Pues no, aquí estamos trabajando todavía. Y le doy la bienvenida a Reina Cavier, representante de Centro Samadhi y jugadora compulsiva en recuperación. Buenas noches, Reina, ¿cómo estás? Hola, Susana, muchas gracias por invitarme y por darnos esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues muy bien, amigos, nos gustaría abrir los teléfonos y preguntarles, ¿ustedes tienen alguna adicción? ¿A qué? ¿Cuáles son sus apegos? ¿Habrá una persona que no les deje superarse? ¿Algún hábito que no les permita llegar a desarrollarse mejor? ¿O creen que todo está perfecto? ¿Qué tal, Jacobo? ¿Alguna reflexión acerca de las adicciones en general? Bueno, realmente las adicciones son una enfermedad, ¿no? O sea, la gente a veces está mal informada y lo puede creer que es un mal hábito, no una falta de disciplina posiblemente, pero en realidad es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Y la verdad es que es una enfermedad que le dice al paciente que no la tiene, ¿no? Esa es una como de los primeros síntomas, ¿no? Que le dice al paciente, tú no estás enfermo, lo cual me parece muy sorprendente. Entonces, claro. Pero si tú pudieras a lo mejor platicar y ahondar un poco más sobre este tema, ya que eres un especialista en la ludopatía. Ludopatía significa adicción al juego. A las apuestas. A las apuestas. A donde hay involucrado el tema del dinero. Bueno, como decías tú, Jacobo, es muy importante resaltar que todas las adicciones en general vienen de una enfermedad emocional, que si no se atiende y si no se busca, lo primero que uno necesita es que el paciente quiera salir adelante, ¿no? Lo estábamos platicando hace un ratito, y que entienda que que muchas veces solo no se puede, que al ser una enfermedad emocional,
necesitamos sanar al paciente, necesitamos poderle extender la mano y darle pues todo el apoyo psicológico que él necesita. Pero a ver, platícanos un poquito de cómo se gesta esta enfermedad. Primero, antes, perdón que te interrumpa, Jacob, ¿qué es la ludopatía? Pues bueno, es una enfermedad, como lo estamos mencionando, que viene de origen emocional, a donde está involucrado el tema de lo que es el dinero, ir a apostar dinero, ya puede ser, o sea, podría ser a los casinos, podría ser en las máquinas, en la computadora, en los deportes, etcétera, etcétera. Esto... Disculpa, ¿necesariamente dinero? ¿Podrías apostar a alguna otra cosa? No me imagino. Sí, pero estamos enfocados nosotros en lo que es apuesta con dinero. ¿Por qué? Porque eso genera que haya adrenalina en el cuerpo. O sea, cada apuesta que un ludópata va poniendo en la mesa o va haciendo, genera una cantidad de adrenalina que en el momento que está en actividad, si le tomáramos una tomografía al cerebro, sería exactamente igual a alguien que acaba de consumir cocaína. Entonces es muy importante. Mucha gente ve este tema de la ludopatía como que eres un vicioso, ¿no? Y esto no es una cuestión de vicio. Esta es una cuestión de que el jugador que está metido todos los días o busca los partidos americanos para seguir apostando, él solo no puede dejar de apostar. Y muchas veces la falta de información es lo que hace que las personas sigan metidas y que la misma familia vea que este no es un problema, y esta sí es un problema. Perdón, es decir que la ludopatía es una adicción a tu propia adrenalina que tú generas con tu propio cerebro. Exactamente, y obviamente si le sumas este rollo de ganar y de perder, pues hace todavía mucho más intenso. De hecho, pues esto empieza... Mucha gente va al casino y va a divertirse, ¿no? O sea, no toda la gente que va al casino significa que es ludópata. Pero muchas veces las personas les empieza a pasar que están pasando por un momento a lo mejor emocionalmente inestable, y hace que se empiecen a clavar, empiecen a asistir más al casino, que empiecen a apostar mayor cantidad de dinero, y que a final de cuentas empiece a refugiarse, a evadirse en lo que es la cuestión de las apuestas. Pero esto es un problema doble, porque generalmente hay adictos, digamos, a otro tipo de adicciones como es al alcoholismo, o las drogas, o así, o hay un trastorno de alimentación, empieza a ser evidente físicamente. Pero un ludópata, pues difícilmente alguien se podría dar cuenta, ¿no? Claro. Este tipo de adicción. Aparte se convierte la adicción de la mentira. Por lo mismo que dices tú, ¿no? Que a final de cuentas, el ludópata puede esconder su adicción hasta que llega a perder todo, ¿eh? Cuando te digo todo, significa casi hasta la esposa, pierde la casa, pierde su integridad, pierde el trabajo, pero muchas veces el ludópata es sumamente inteligente. Entonces puede manipular su entorno, no nada más en su casa, sino que acaba pidiendo préstamos, acaba involucrando a los amigos. Entonces empieza a ser una adicción que sí es escondida realmente, a donde ya cuando explota la bomba ya está todo hecho un caos. Y yo creo que hay que estar muy atentos a los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas? Porque podría ser que una persona solamente juega habitualmente 2 o 3 veces a la semana. ¿Y en qué momento cruza esta línea? Bueno, ¿en qué momento para ti cruza esta línea en la que se transforma en una adicción incontrolable? Porque imagino que es incontrolable. Sí. Bueno, de hecho, cuando uno cambia algún ámbito de su vida por estar apostando o jugando, ya sea su trabajo, o sea su núcleo social, o deja de hacer su vida como lo estaba acostumbrado a hacerlo por apostar, ya podemos estar hablando de que es una persona que está empezando con la adicción a las apuestas. Otro de los síntomas, como decías, la mentira, esta parte de ir tapando los hoyos. De pronto empiezan a apostar dinero que tenían pensado para pagar otros gastos, por ejemplo la colegiatura de los hijos, empiezan a ocupar el dinero de la comida. Oye, el tema de la ludopatía está llegando a muchas mujeres amas de casa, a donde te encuentras con que pues el gasto del hogar pues ya se está yendo al casino, ¿no? ¿Desde qué edad uno puede manifestar síntomas de esta enfermedad? Bueno, para los hombres empiezan a una edad mucho más temprana que las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres empiezan a envolverse en la cuestión deportiva, que es una apuesta por habilidad.
Entonces, de hecho, hoy podemos ver mucho a los chavos que están metidos en el fantasy, viendo el americano, y empieza a presentarse esta enfermedad a una edad temprana. Pero en las mujeres, ¿qué sucede? Que empiezan a manifestarse esto como una adicción de escape. Entonces las mujeres empiezan a asistir a lo mejor a los 30 años, más o menos, es un promedio de edad. ¿Por qué? Porque van al casino a evadir su realidad. Entonces, eso hace que ahora sí que los rangos dependen un poquito del género, pero sí les puedo decir que hemos visto casos a donde llegan mujeres a una edad temprana y hombres que empiezan cuando ya están en una edad madura. Desgraciadamente esta es una adicción a donde no hay género, no hay edad, no hay religión tampoco. No, nos puede llegar a pasar a cualquier persona. Y platícanos una cosa más. A ver, una persona adicta al juego requiere de, pues, dinero para poder jugar, ¿no? Si a esta persona se le emite, ¿no?, el poder tener acceso a dinero, me imagino que sería mucho más complicado para él, ¿no? Claro. Es decir, si las mujeres, podríamos decir que las mujeres son adictas en el momento que tienen más acceso a dinero, y los niños son, o los jóvenes también empiezan a generar su adicción en el momento que tienen acceso al dinero. ¿Es así? Mira, es que esta enfermedad no tiene nivel socioeconómico establecido. Podemos hablar de que hay gente de un nivel socioeconómico bajo que se apuesta a la leche del niño, ¿eh? O sea, sí alcanzamos a ver que esto es una adicción que no importa la cantidad de dinero. Obviamente el que tiene más dinero va a llegar a apostar mayor cantidad y le va a durar mucho más tocar el fondo en cuestión de tiempo. Pero y que la gente que está en un nivel socioeconómico bajo a lo mejor se jugó lo de la quincena y puede aguantárselas, pero un jugador compulsivo se las va a ingeniar. Esto puede acabar en fraudes, robos. O sea, si un jugador compulsivo se le acaba el dinero, va a encontrar la manera para seguir apostando, porque esto es una enfermedad. Esta no es una cuestión económica ni cuestión financiera. Yo tengo una pregunta. ¿No será que la ludopatía está muy arraigada en la cultura mexicana? Pienso, por ejemplo, en los palenques, en las ferias de pueblo, en todos estos espacios que hay que parecieran incluso culturales y locales y de tradiciones muy arraigadas, donde se juega con el azar, donde se juega con el dinero, y que se fomenta desde edades muy tempranas, y que incluso hay toda una comunidad alrededor de este tipo de ofertas, digamos, culturales, que finalmente es lo que hacen. Estoy pensando, por ejemplo, peleas de gallos, estoy pensando corridas de toros donde se juega con dinero, las ferias de pueblo, el béisbol, y también los nuevos casinos que han estado abriendo por todas partes, ¿no? Que imagino que es parte del problema. ¿No es un problema cultural realmente que está dentro de la sociedad mexicana? Más que cultural, yo creo que es social. Yo creo que estamos en un mundo donde la cuestión cuánto tengo, cuánto vale es importante, ¿no? Yo creo que de cierta manera el que hoy llega a una mesa o al palenque con dinero para apostar está bien visto. El que una mujer entre a un casino sola hoy en día está bien visto. Sin embargo, no sabemos que esto nos puede llegar a meter hasta el fondo, y ahora sí que esta es una enfermedad que es crónica, progresiva y mortal. Entonces, el problema emocional del cual estabas hablando es esta búsqueda de reconocimiento y aceptación en la sociedad. Claro, muchos, por ejemplo, estábamos hablando hace un rato de los síntomas, ¿no? Por lo general los jugadores compulsivos empiezan con una autoestima baja, que cuando llegan al casino, pues se sienten bien, ¿no? Y a lo mejor en las primeras manos apuestan y ganan dinero, entonces eso les hace sentir importantes. Entonces, sí, yo creo que va de la mano esta cuestión emocional. Y te decía hace un ratito, a lo mejor una persona está pasando por un mal momento. Por ejemplo, a mí, como estamos platicando, me pasó. Yo soy jugadora en recuperación, y yo justo cuando empecé a estar en actividad con esto de las apuestas, estaba pasando por una situación muy difícil. Estaba pasando por un divorcio, mi mamá estaba enferma, entonces yo lo que hice fue anestesiarme. ¿Qué es eso de ser una jugadora en recuperación? Platícanos un poquito de qué va. Bueno, ahora sí que
En mi caso, por ejemplo, después de ver que yo no podía parar de jugar, o sea, a mí me hubiera encantado que programas como el de ustedes me llegaran y me dijeran, oye, Reina, pues tú no eres viciosa, no eres una mala persona, tú estás enferma. A mí me hubiera encantado que alguien se acercara conmigo y me lo dijera. Hoy que lo entiendo, pues tuve la necesidad de llegar y pedir ayuda, porque sola no puedo. Cuando uno está en actividad, uno se vuelve adicto también al dolor, ¿Por qué? Porque cuando estás ahí se sufre mucho y muchas veces los familiares no entienden. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda a la gente que sabe. Entonces yo me acerqué, pues obviamente empecé a asistir a un grupo de autoayuda, a donde yo iba a mi grupo, pero no había resuelto mi cuestión emocional. Entonces así fue como decidí internarme en el Centro Samadhi, y ahí encontré muchas cosas. Encontré un programa de vida, un programa donde me enseñó para empezar, quién soy yo, cuál es mi camino a seguir. Encontré a Dios de una forma muy distinta, porque obviamente soy judía y creo en Dios y me enseñaron a rezar desde niña, pero hoy creo en un poder superior, a donde encuentro una cuestión espiritual que me llena de luz. Encontré compañeros que también han estado en la misma situación que yo, que me enseñan y me reflejan, y me enseñaron a aplicar los 12 pasos, y eso me ha cambiado la vida. Y yo creo que es muy importante que nuestros radioescuchas sepan que sí se puede, porque muchas veces levantar la mano y decir yo tengo esta adicción y yo estoy sufriendo cuesta muchísimo trabajo, porque el jugador se ve mejor en la mesa apostando y todo el mundo les aplaude a un jugador que está en recuperación y que quiere salir adelante, porque esto de verdad se vuelve un círculo a donde no hay salida, a donde agarraste el dinero, lo apostaste, en el momento que estuviste ahí, estuviste con una adrenalina, a donde se te olvidó tu vida afuera. Y cuando sales con una cruda moral impresionante. Y no nada más por la pérdida económica, porque uno se pierde a sí mismo, uno se deja de reconocer en el espejo, y uno manipuló en su casa. Entonces tienes que llegar a tu casa, a hacer como si no había pasado nada. Y al otro día levantarte, lo único que estás haciendo es pensar cómo vas a conseguir dinero para poder seguir apostando. Amigos, ¿qué opinan ustedes de la ludopatía o de cualquier otra adicción? Nos gustaría mucho saber qué opinan. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Alguna vez han sentado en una mesa y no pueden parar de jugar? Y socialmente, aparte, sus amigos los empujan a seguir y a continuar en este tipo de actividades. Llámenos, nos interesa saber mucho su opinión. Llámenos en la Ciudad de México al 5095-1110. Y LADA 01800-711-1110. Les recordamos también, escríbanos en nuestra página de Facebook, El Aleph, la voz judía de la radio. Regresamos. Está usted escuchando El Aleph. Está usted escuchando El Aleph. Buenas noches, amigos. Estamos en el Aleph, la voz judía de la radio. Y Loren Michan, siempre en el segundo bloque de nuestro programa, nos cuenta un poco de las efemérides que han surgido. Esta vez quiero platicarles que en 1901 en Basilea, Suiza, se celebró el 5º Congreso Sionista, donde se forma el fondo del Keren Kayemet Israel, que es este Fondo Nacional Agrario y que ha servido prácticamente para reforestar Israel y hacer mucho trabajo ecologista en Israel y en el mundo entero. Y como dato curioso, esta organización logró que Israel fuera el único país que terminara el siglo XX con más árboles de los que empezó el siglo. También Manuel Levinas nació un 30 de diciembre. Levinas fue un gran profesor de la Soborna, comentarista del Talmud, escritor, filósofo,
y realmente cambió un poco, mucho el panorama de la filosofía judía a principios del siglo XX. Jacobo, ¿qué efemérides religiosas tenemos? Que tú eres nuestro experto. Tengo para el día primero el día primero es el día de Asara B'Tevet. Hoy estamos a 7 de Tevet. En 3 días más nosotros acostumbramos a ayunar, porque en la época del Imperio Babilónico sitiaron la ciudad de Jerusalén el rey Nabucodonosor, o en español Nabucodonosor II, que fue el principio de la destrucción del gran templo de Jerusalén. Es por esto que nosotros acostumbramos a hacer este ayuno de reflexión, para poder meditar sobre esos errores que cometimos, que digamos Dios permitió que el rey Nabucodonosor o Nabucodonosor haya sitiado Jerusalén, y al final terminó en la destrucción del primer templo, ¿no? Eso es lo que tenemos para este mes de Tevet. Pues muy bien, pues encontraremos fuerzas para después de la fiesta del 31 ayunar el primero. Reina, platícanos un poco acerca de cómo es un día cotidiano en la vida de un ludópata que está en actividad. Claro, mira, para empezar, que está en actividad, bueno, para empezar, pues después de una noche de no dormir, una noche de ansiedad, pues obviamente es despertar, hacer tus actividades, pero lo curioso es que las 24 horas del día, Shosh, la apuesta ocupa tu mente, no necesariamente por el hecho de estar en el casino metido, simple y sencillamente porque desde que te despiertas estás pensando de qué manera vas a obtener el dinero para poder seguir apostando. Una vez que llegas al casino, pues obviamente es estar ahí hasta que pierdes todo el dinero, y obviamente salir con la cruda moral de haber perdido no nada más la cuestión del dinero, sino el tiempo que uno invierte ahí. Entonces, si tú me preguntas cómo es el día del jugador compulsivo en actividad, es un infierno. ¿Por qué? Porque tu despertar, tu comer y tus responsabilidades se van consumiendo por el juego. Pero yo creo que también es una adicción que socialmente es muy aplaudida, ¿no? O sea, pienso en estas grandes mesas en los casinos donde al apostador más fuerte se le aplaude, se le vangloria, se le disparan todos los tragos y comida que quiera, se le invita a ir a otros lugares. Entonces, ¿cómo ejerce esta presión social el entorno para que el jugador no deje su adicción? Bueno, yo creo que es justo lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Que el jugador compulsivo, justo cuando, muchas veces no hay que dejarnos engañar, muchas veces el jugador que llega y saca el fajo de dinero, puede ser alguien que tenga dinero en sus cuentas bancarias, ¿sí? Pero muchas veces a ese jugador a lo mejor ya se le acabó el dinero, puede ser dinero prestado, dinero de alguien más. Y como lo estabas mencionando, o sea, la gente ve bien al jugador que más dinero tiene, pero no necesariamente es el dinero, el jugador que se sabe retirar, el jugador que lo hace por diversión. Es importante distinguir estas dos partes. Si vemos que ese jugador regresa y apuesta y dobla la apuesta y se basa en un solo peso, ese jugador tiene un problema. Uno de los defectos que nosotros tenemos es esta parte de que si vas y ganas, siempre vas a querer más. Si vas y pierdes, vas a estar buscando cómo recuperar el dinero para poder seguir apostando, pensando que vas a poder recuperarlo de la noche anterior. Entonces, yo creo que es un círculo. O sea, sí, la sociedad te va empujando. ¿Por qué? Porque te acaba haciendo sentir que eres increíble dentro del casino. ¿Por qué? Porque tienes dinero para apostar, pero va acabando con tu vida. O sea, sí hemos visto casos de esto puede llegar a matar gente. Esto es crónico, progresivo y mortal. ¿Por qué? Porque el índice de suicidios de jugadores compulsivos es muy alto. ¿Dónde está la línea entre una señora que se sienta una tarde en el casino y juega en lugar de, no sé, dedicarse a otras cosas, pero que lo hace casualmente, y un adicto? Aparte de la frecuencia, ¿hay algunas otras diferencias? Sí, claro. El jugador compulsivo a lo mejor va a dejar otro ámbito de su vida por resolver, por estar jugando. Por ejemplo, la señora que fue y a lo mejor no le importó si sus hijos iban a tener comida o no ese día,
ella tiene un problema. Si sale corriendo porque ya sus hijos la están esperando en el kinder para recogerlos, esa señora tiene un problema. Entonces, ya cuando uno de los ámbitos empieza a ser afectado por el tema de las apuestas, ya tienen un problema. Me ha tocado muchas veces escuchar el padre de familia que se queda en casa por estar viendo los partidos de americano y estar viendo los resultados y el tema de si ganó o perdió la apuesta, y ya no le importa pasar el día con su familia. Entonces, cuando ese señor tiene un problema. Ese señor tiene un problema, porque cuando sacrificas algo de tu vida y de tu entorno por estar apostando, hay que tener, es un foco rojo. Es muy curioso lo que dices con respecto a la credibilidad, puesto que en el Talmud encontramos una sentencia muy clara en la cual se le prohíbe al jugador de azares, en este caso, ser el testimonio de cualquier tipo de juicio que el Bet Din o el juzgado judío, en términos de judaísmo, se le prohíbe su testimonio, simplemente no se le escucha. ¿Cómo es la frase en hebreo? Porque aparte tu hebreo es muy bonito. Amesajek bakubia pasul la edut. El que juega juego de azares es simplemente no funciona, digamos, para el testimonio. No, o sea, no se le cree absolutamente nada. Ahora, también es curioso que el Bet Din, o en este caso el juzgado, va aunado a un sentido de fe y de creencia también en Dios, ¿no? Este jugador, aparentemente, si está acostumbrado a jugar al azar, es como si despoja a Dios en su mundo y en su juego. Es claro, o sea, claramente mismo Einstein dijo, Dios no está jugando a los dados con el universo, ¿no? Como decir, el universo no es un juego de azar. Es decir, que la persona que juega está constantemente desafiando esta falta de fe, por decirlo así, o más bien está motivando la falta de fe y confianza en que Dios es el que maneja el mundo, sino que es simplemente algo como el azar, ¿no? Por lo mismo, filosóficamente, una persona así no puede testimoniar absolutamente nada. Claro. De hecho, me llama mucho la atención lo que dices, y tienes toda la razón, porque en el momento que estamos en actividad empezamos a tener una realidad distorsionada. Un jugador compulsivo está tan metido en el tema de ganar o perder que empieza a involucrar los temas de Dios con el ganar o perder. Entonces es increíble lo que estás diciendo. Me queda claro que pues sí, los jugadores nos alejamos de Dios, y esta frase que acabas de decir describe perfectamente por qué no estamos en nuestro sano juicio, ¿no? O sea, es curioso, o sea, tú, por ejemplo, jugabas y todo el tiempo le estabas orando a Dios que ganaras, por decirlo claro, así. Y cuando no me daba lo que yo quería, me enojaba con él. Qué contradictorio, ¿no? Claro, de hecho, pues nos alejamos por completo de Dios. Por eso el programa nos insiste en regresar a la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que el jugador compulsivo se siente Dios y siente que con su apuesta es merecedor de todo. Y ¿Un no es ateo real. podría recuperarse de este tipo de acciones? Pues mira, nosotros creemos que es importante apegarnos a un poder superior. No necesariamente tiene que ser un Dios religioso. Me explico, es muy importante saber que lo que no podemos controlar hay que dejarlo en las manos de un poder superior. Puede ser Dios, puede ser la fuerza, la naturaleza, no importa que sea. Qué difícil, ¿no? Porque si un adicto al juego es una mente brillante, y hay muchas mentes brillantes que nulifican la presencia de la espiritualidad en su vida, pues me imagino que el proceso de recuperación ha de ser todavía mucho más complejo. ¿Cómo se trata la ludopatía? Pues bueno, de principio, como les mencionaba, es importante tener una guía psicológica, ¿no? A mí me ayudó mucho haber asistido a la clínica. La verdad es que ahí pude, ahora sí que quitarme todos mis miedos, dejar las piedras que yo llevaba cargando. Es un programa multidisciplinario donde de principio llegas y te llevan con un psiquiatra a ver si muchas veces este tipo de adicciones proviene de una cuestión de depresión. Sí, que es importante mencionarla, ¿no? Entonces, cuando llegas, te hacen una valoración. ¿A dónde llegas? Llegas a Samadhi, el centro Samadhi está en Chihuahua, ahí es a donde damos la contención. ¿Por qué en Chihuahua?
Bueno, ahí está donde está la persona que hizo el centro Samadhi. Entiendo que Samadhi es el único lugar en toda la República que trata directamente la adicción al juego. Así es la única con certificación internacional que puede tratar la cuestión de la adicción a las apuestas. Bueno, te interrumpí. Hemos tenido más de 430 casos en la clínica y pues la verdad las personas que le dan seguimiento pues han salido adelante. ¿Cuál era la otra pregunta, Josh? No, te interrumpí, quería que nos platicaras. Llegas a Samadhi y qué pasa. Bueno, y entonces te empiezan a atender un grupo de especialistas. Obviamente tienes tu terapeuta individual y te empiezas a rodear de gente que ha pasado por lo mismo que tú, ¿no? Entonces se hacen terapias grupales. A mí la verdad es que me gusta platicar esta experiencia porque no nada más me enseñaron a dejar de apostar. A mí me enseñaron a empezar a vivir. Yo me doy cuenta que yo desde niña traía cargando un peso emocional muy fuerte y ahí fui a resolverlo. Y creo que a mí me encantaría que todas las personas con adicciones o sin adicciones se dieran un tiempo para verse y ver si su vida ha sido lo que ellos han querido y dejar esta parte que decías tú al principio del programa, sus apegos y sus adicciones atrás. Y eso me lo dio Samadhi. Y la verdad, a mí me gustaría decirle a la gente que está allá afuera que sí hay un camino, sí se puede salir adelante. Tenemos un cuestionario de autoevaluación a donde la gente que no sabe si tiene o no tiene esta adicción pueda hacérselo y ver si realmente esto es un factor importante en su vida, porque hay familias que se deshacen por eso. ¿Dónde tendrían acceso a este cuestionario la gente? ¿Cómo se podrían poner en contacto? Pueden visitarnos en nuestra página, que es www.adiccionesmexico.org/juego, o nos pueden marcar aquí en la Ciudad de México al 6607-6513 o directamente en Chihuahua al 614-2367. No es cierto. Es el de Chihuahua, ahorita se los doy. Bueno, ya tienen el de aquí de México, me pueden marcar y con muchísimo gusto les hago llegar el cuestionario. La página web. Sí, tenemos una pregunta aquí que justamente por eso estaba preguntando con tema del dinero, porque no solamente la ludopatía nos lleva, creo yo, no lo sé, a jugar con dinero. Aquí pregunta la señora Rosalía Pérez de la delegación Iztapalapa y pregunta si el centro puede ser útil para un chico de 20 años que todo el día está jugando Xbox. Pues bueno, obviamente si él está evadiendo y si él está ocupando su tiempo para jugar Xbox, podemos tratarlo. Sí, es importante nada más que la gente sepa que en cuestión de ludopatía sí tiene que ver la cuestión del dinero, ¿sí? Si no, podemos hablar de una adicción a esta parte de evadir su realidad, de estar pegado, y creo que nos pasa mucho con los hijos hoy en día. ¿Y en Samadhi pueden ayudar a este tipo de chicos? Exactamente. Sí, porque clínicamente se ha comprobado que hay otro tipo de adicciones, por ejemplo, al celular, a Facebook, a redes sociales, a cosas electrónicas, ¿no? Dicen que hoy en día la gente que no levanta la vista del celular es porque se le olvidó cómo estar solo, ¿no? Entonces, me imagino que en Samadhi también podrían tratar este tipo de nuevas adicciones o adicciones que vienen acompañadas de la tecnología, porque el trasfondo sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos hablando de que es una cuestión emocional. Es importante mencionar que no importa la sustancia, cuando uno está... Entonces, en Samadhi tratan nada más ludopatía con juego que tiene que ver con dinero, o tratan otras adicciones también. No, tratamos todo tipo de adicciones. De hecho, hemos tenido pacientes con trastorno de alimentación, con alcoholismo, drogadicción. De hecho, hemos visto que nuestro método funciona para todas las adicciones, pero lo que nos hace diferentes y lo que podemos alzar la voz es que somos la única clínica que puede tratar también la ludopatía. Y una cosa más, en Samadhi, bueno, me imagino, tú estabas hablando de que vas a programas de autoayuda para poder resolver tu enfermedad. Samadhi es un tratamiento que dura un cierto tiempo y después ingresas a este tipo de grupos, ¿o cómo exactamente funciona? Sí, de hecho, el tratamiento en la clínica allá en Chihuahua dura de 35 a 45 días, a donde empiezas a trabajar los primeros pasos del programa,
Y obviamente una de las cosas que te dicen al salir de la clínica es tienes que seguir con tratamiento profesional, emocional en el lugar que resides, y aparte tienes que asistir a un grupo de autoayuda. Es fundamental para la recuperación de todo adicto asistir a su grupo de autoayuda. ¿Y es necesario entrar a Samadhi o puede uno ir directamente al grupo de autoayuda? Puede uno ir directamente al grupo de autoayuda, pero es muy importante. Hay mucha gente que, por ejemplo, en cuestión de alcohólicos, que empiezan a vivir una borrachera seca, que aunque el adicto deja de consumir, no resuelve su cuestión emocional. Por eso es que, por mi propia experiencia, yo le recomendaría a la gente asistir a Centro Samadhi, porque ahí puedes cortar de tajo. Bueno, no, obviamente no se cura, pero sí enseñamos a los pacientes a controlar su enfermedad. ¿Por qué? Porque resolvemos la cuestión y sanamos la cuestión emocional. Muy bien, pues tenemos llamadas del público. El señor Javier Vela de Catepec nos solicita el periódico Kesher, cuente con él. Dice, mi hijo de 25 años tiene una adicción tremenda al fútbol. A veces juega fútbol 2 veces al día y deja plantada a su novia y se ha salido de fiestas familiares importantes para ir a jugar. Nos hablan de Texcoco y nos dicen, conozco unos jovencitos que desde niños roban. No sé si tal vez esto también se considera una adicción. ¿Qué opinión me dan? ¿Tú crees que alguien que desde muy chiquito roba sea un adicto? Pues sería un cleptómano. Sí, es una enfermedad emocional. Enfermedad emocional. Sí. Un cleptómano, ¿no? Cleptomanía. Exacto. El que todo constantemente está robando. robando inconscientemente, a pesar de que él no lo desea. Sí, son vacíos que se están llenando a través de cosas ajenas. Y por último, el señor Miguel Trejo dice, quiero saber si la señorita ha vuelto a jugar después de salir del centro de ayuda. No, la verdad es que no, y no es que se me antoje. Es importante decir que, bueno, en mi caso, lo que fue el juego fue la punta del iceberg. A mí hoy no me dan ganas de jugar, sin embargo tengo todos los días que estar en constante lucha contra mis defectos de carácter, buscando una vida con recuperación y buscar ser mi mejor versión de mí misma. Entonces ahí es donde estoy enfocada. Amigos, platíquenos si ustedes luchan contra sus defectos de carácter, o cómo conviven con ellos. Justamente tenemos aquí a alguien, Carlos García, también de la colonia Tlalnepantla, de la delegación Tlalnepantla. Él también dice que él estuvo una época jugando y apostando y estuvo a punto de desarrollar la ludopatía. No, dice que no tiene que ver mucho, más bien, o que tiene mucho que ver con carencias. Y esto lo llevó también a otro tipo de adicciones como al tabaquismo, al alcoholismo, etcétera, y que él cree que muchas personas necesitan ayuda. Así es. Está usted escuchando el Aleph. Buenas noches, amigos. Continuamos aquí en el Aleph, la voz judía de la radio. ¿Tenemos más llamadas, Jacobo? Sí, también tenemos una de Bella García, que también solicita el periódico Kesher y felicita mucho también el programa, le gustó mucho el tema. Pues, ¿qué creen, amigos? Tenemos 2 Mahzorim para regalar y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué fecha del calendario hebreo se celebra el próximo ayuno o se conmemora el próximo ayuno? Que ya lo dije y vamos a ver si realmente pusieron atención. Muy bien. Reina, platícanos un poco más de Chihuahua. ¿Cómo es un día en el proceso de Chihuahua, la recuperación? Bueno, es maravilloso. Yo la verdad me muero de ganas de ir otra vez porque fue increíble estar por allá. Bueno, obviamente, pues te despiertan temprano. Y de principio se hace como una ronda de sentimientos, que es padrísimo, porque si yo te pregunto hoy, es una ronda de sentimientos. Es increíble. Por ejemplo, si yo te pregunto hoy,
cómo te sientes, seguramente me vas a decir bien o mal, o contenta o triste. No sabemos decir ni siquiera lo que sentimos. Nos enseñan desde chiquitos a no sentir. Entonces, al principio ahí empiezas a contactar tus emociones, ¿no? Como les decía hace rato, pues uno va a trabajar toda esta carga emocional que va trayendo desde niño, que a todos nos ha pasado, todos los seres humanos hemos pasado algún momento de la infancia que se nos quedó guardado, algún resentimiento. Entonces, poco a poco, ya sea con tu terapeuta o con tus compañeros en terapias grupales, vas trabajando toda la cuestión de tus cargas emocionales. A ver, perdón, te voy a interrumpir un poquito, Reina. El juego es una manera de evadir mi realidad. Uh-huh. Es decir, yo no estoy en contacto con mis emociones, y mucho menos con las emociones del pasado. Esta ronda de emociones es justamente, yo creo, una terapia para empezar a contactar estas emociones y no evadirse de su propia realidad. Así es. Me imagino que esa es la terapia, ¿no? Sí, de hecho, tú como hombre nos los vas a decir bien, Jacobo. ¿No te pasaba que te decían de chiquito no llores porque eres hombre? Ah, no, a mí me decían que yo... ¿Que llores? Que soltara llantos, lo que yo sintiera. Sí, no, para nada, tienes mucha razón. Muchas veces el tema de las adicciones en general, no importa cómo se llame la adicción, viene justo de no querer sentir. ¿Por qué? Porque muchas veces sentir nos causa frustración. Entonces nos lleva a evadir nuestra vida, a querer tener la vida del de al lado, a querer tener lo que no tenemos. Entonces uno se empieza a refugiar, en este caso el chavo que decía del fútbol, pues qué bueno que él se refugia en algo que pues al final de cuentas es deporte, ¿no? Pero pudiera caer en vigorexia, ojo. También, digo, todos los excesos. Sí, ¿qué es la vigorexia, Jacobo? La vigorexia es una adicción al ejercicio. Entonces pudiera también caer este muchacho en una vigorexia, claro, si se excede también del juego, ¿no? Dicen que toda virtud en exceso se convierte en vicio, ¿no? Así es. En enfermedad. En enfermedad. Estamos hablando de que es exactamente. Yo no estoy diciendo el dicho popular, no me regañen. No, regresando un poco a la seriedad del programa y entendiendo realmente desde un punto de vista muy cercano qué es una enfermedad, ¿cómo se reconstruye el tejido social de un adicto? Híjole, bueno, para empezar tiene que empezar por uno mismo. Obviamente cuando un adicto toca fondo, y más si es un jugador compulsivo, acabó con todo. Por eso es importante que nuestros radioescuchas, si hay alguien allá afuera que está padeciendo de lo mismo, que levante la mano ahorita, porque esto es como un elevador hacia abajo, y cada quien sabe a dónde se quiere bajar. Una vez que se reconstruye el adicto, que puede empezar a tener una vida sana, pues obviamente tiene que empezar a reconstruir su entorno. Y en eso hablo de ganarse la confianza nuevamente de la familia. Muchas veces dejan a la familia en la calle. Nos ha tocado casos de ver que los papás del adicto son viejitos y se quedan sin casa porque ya hipotecó la casa y ya no la pudo recuperar. O sea, el adicto, el jugador compulsivo, ya manipuló tanto su entorno que ahora tiene que ir haciendo ir poniendo cada cosa en su lugar. Y ya después, pues, seguir con su grupo de autoayuda y empezar a componer todo el desastre que hizo, ¿no? ¿Qué pasa con los codependientes? Bueno, en cuestión del adicto, un jugador compulsivo. Sí. Bueno, en el caso de los jugadores compulsivos, siempre donde hay un jugador compulsivo tiene que haber un codependiente. Ya sea que es el que le proporciona el dinero para que éste pueda seguir jugando. Nos ha tocado muchas veces que el papá, con tal de rescatar al hijo, bueno, te resuelvo esta deuda. Bueno, es que ya te jugaste tanto, toma más dinero. Y eso les hace mucho daño. Para los jugadores, el tener dinero en la bolsa es como el que consume cocaína, tener su bolsita de coca también. O sea, es que el proveedor, el que da el dinero, lo primero que tiene que hacer es cerrar la llave. Hay veces que es cómodo, ¿no? Ser codependiente. Pienso, por ejemplo, los maridos de estas mujeres que se refugian en el casino, pues evidentemente es muy probable que tengan un problema en el matrimonio. Pues darle dinero a la esposa, que se mantenga ahí callada y sin dar mucha lata, creo que también es cómodo para el marido, ¿no? Sí, claro, obviamente cuando empezamos a trabajar con el adicto, de manera simultánea uno tiene que empezar a trabajar con el codependiente. Número uno, para que entienda el origen de la enfermedad.
Número 2, para que él pueda hacer su función en la recuperación del paciente. Y número 3, para que el mismo codependiente también pueda salir adelante, porque también sufren mucho. ¿El codependiente también es un enfermo? Claro que es un enfermo. Claro que es un enfermo, porque aparte es un enfermo y está aparte con la manipulación del jugador. Y existen grupos también para la codependencia. También existen, ¿no?, los grupos para la codependencia, exactamente. Es un poco lo que platicábamos cuando llegaste, que cuando una persona, un familiar más bien de un adicto al juego, te pide ayuda, tú refieres a esta persona a un grupo de autoayuda, de codependencia. Sí, claro. En Samadhi también ayudan a los familiares de los adictos a la ludopatía. Bueno, también, o sea, hemos ingresado gente que es codependiente también a la clínica, porque también es una adicción, nada más que es una adicción hacia la otra persona, la cuestión de codependencia. Pero una cosa más, perdón, Reina, una persona que no tiene acceso a poder entrar a Samadhi y de algún modo quiere ayudarse, ¿cómo pudiera hacerlo? Pues bueno, de principio, sí, bueno, yo con muchísimo gusto puedo darle información de los grupos de autoayuda que tenemos en nuestro país y puedo hacerle también llegar el cuestionario de autoevaluación para que puedan ellos identificar si son o no. Y ahora sí que yo lo que quiero que sepan es todas las personas que estén decididas a salir adelante, que sí se puede. Lo único que necesitan hacer es tomarse la mano de los que ya pasamos por ahí. No importa si van a la clínica o si van al grupo de autoayuda, no importa. Lo importante hoy es que sepan que esto es una enfermedad y que no van a poder solos. Entonces lo más importante es que pidan ayuda. ¿Y dónde los puedes ayudar a estas personas que no puedan ingresar a Samadhi? Esperamos aquí Reina nos va a dar un contacto para poder pues contactarte y que puedas hacer algo por ellos, ¿no? Claro que sí, les doy nuevamente mi teléfono, es el 6607-6513 y ahí ustedes me marcan, me dan su correo y con muchísimo gusto les hago llegar la información. ¿Cuál es la página del Centro Samadhi? Sí, es www.adiccionesmexico.org/juego o pueden visitarnos en centrosamadhi.org también. ¿Cómo se escribe Samadhi? SAMADHI. Está un poco complicada. Yo creo que mejor búsquenos en la de Adicciones México. Ahí nos van a encontrar más fácil. Pues regresando al tema de la espiritualidad, tenemos 2 Maxorim, los libros de rezo, ya se los han llevado. Uno es para el señor Emanuel García del Estado de México, que nos contesta que el 1 de enero es el día del ayuno, así como la señora Emilia Aspeitia del Distrito Federal. Cuenten por favor con sus libros. También les recordamos que tenemos periódicos Kesher para quienes nos llamen y así lo soliciten. Y bueno, también hablando de adicción y judaísmo un poquito, recuerdo que Noé, justamente cuando baja del arca, lo primero que hace es siembra una vid, hace vino y se emborracha, ¿no? O sea, yo creo que es la primera, pues no sé, pero me parece que es la primera adicción registrada. Adicción, no sé si llamarlo adicción, pero sí por lo menos es la primera vez que vemos en registrado, no documentado, que alguien por alguna razón decide salirse de su realidad. No, aparentemente no llega, simplemente no le está pareciendo a lo mejor lo que estaba experimentando en ese momento y decide embriagarse, ¿no? Claro. Es muy curioso que incluso esto del juego y esto del alcohol y las drogas es algo que ya tiene mucho antaño, no es algo que porque simplemente inventaron las barajas o inventaron los dados o porque tenemos acceso a los casinos o porque tenemos acceso a los caballos se generó esta adicción, ¿no? Como el Xbox, por ejemplo, que ahí sí, ¿no? O sea, se generó una adicción a un Xbox porque inventaron el Xbox. Pero vemos que el tema de la adicción es algo y es un problema emocional y mental que se gesta desde los inicios de la historia, ¿no? ¿Qué dice el judaísmo para rehabilitarse de este tipo de enfermedades? Bueno, el Maimónides, yo recuerdo que Maimónides da sugerencia en general para lo que la persona quiere dejar de hacer en general, es que tome el extremo total de lo que él quiere dejar, por decir, ¿no? Si una persona es soberbia, que se vaya al extremo de la humildad.
Si una persona es demasiado humilde, se siente inferior, que se vaya al extremo de la soberbia, si es necesario, para que recupere su autoestima. No, en este caso yo creo que el extremo sería, pues, prácticamente dejar de jugar. Sí, claro. De hecho, para nosotros, nos ha pasado que llegan y nos dicen, bueno, enséñame a jugar poquito, ¿no? Aquí no hay medias embarazadas, la verdad es que no. Para nosotros, una apuesta... Es una recaída. Es una recaída. Una recaída tal cual como una enfermedad. Tanto hacia la adicción como emocionalmente. ¿Por qué? Porque otra vez nuestro cuerpo volvió a recibir ese shot de adrenalina y después vas a acabar regresando, ¿no? Entonces nosotros nos abstenemos de cualquier tipo de apuesta. Gracias a Dios que hay una solución, ¿verdad? Así es, bendito sea Dios. Y eso es una esperanza, y gracias a Dios que estás aquí con nosotros también, compartiendo tu recuperación y compartiendo esta idea de que sí se puede dejar de jugar, se puede uno dejar de drogar, se puede uno dejar de hacer todas estas actividades adictivas, se puede vivir bien. Sí se puede, lo único que se necesita es querer dejar de sufrir y empezar a buscar ayuda. Y vives feliz. Vivo feliz, vivo plena, encontré mi camino, encontré a Dios, Pudiste recuperar todo aquello que has perdido. Y más, Jacobo, y más, porque yo creo que bueno, tenía que llegar a estos extremos para hacerme cargo de mi vida. Yo le pido a la gente que ojalá y no llegue a sufrir lo mismo que yo sufrí, ojalá y no toque fondos de dolor a donde ya no se pueda recuperar, porque hay pérdidas que son gigantescas, no nada más la cuestión económica, y que lo único que tienen que hacer es decir, yo estoy mal y necesito ayuda, es lo único que tienen que hacer. Ahí está, para aquellos que quieren proponerse el próximo año fiscal, proponer crecer y dejar alguna adicción, ya tenemos alguna solución y alternativas. Tenemos más llamadas. La señora Gloria Rodríguez nos pide el periódico Kesher, cuente con él, señora Gloria. La señora Magdalena Velázquez nos felicita por el programa de hoy, especialmente por el tema, y nos envía un abrazo. Reina, para concluir el programa de hoy, ¿hay algo que nos quieras compartir para concluir? Pues sí, nada más resaltar el tema de que la ludopatía o adicción a las apuestas es una enfermedad emocional que se tiene que tratar, porque si no pueden llegar a ser un caos de sus vidas, y que lo único que tienen que hacer es llamarnos y pedir informes. Con muchísimo gusto yo voy a poder estarles enviando tanto el cuestionario como información de la clínica en Chihuahua. Perfecto. Pues ya vamos a concluir el programa el día de hoy. Quiero agradecer a Fabricio Almazán, como siempre, los controles, siempre tan amable. En los teléfonos, Ana María Corona y Socorro García. En la producción, Ricardo Silva. Y hoy en la música, Judith Silva nos hizo el favor de musicalizar nuestro programa, lo cual a Jacobo y a mí nos dio muchísimo gusto. Estuvimos disfrutando mucho la música en el corte. Yo soy Shoshana Turquía. Jacobo Cojab. Y bueno, Reina Cavie que nos acompañó. Agradecemos a todos que nos hayan escuchado, les deseamos un año muy feliz y recuerden, esto es el Aleph, la voz judía de la radio.